Como sabéis, Insta360 es una marca muy popular aquí en el canal. Ya he traído varios productos de ella, productos que normalmente han sido cámaras que permiten grabar en 360 grados, de las cuales tenéis aquí algunas en el canal. Pues bien, ahora han lanzado un producto novedoso, un producto que no es una cámara, y es este que tengo aquí encima de la mesa, el Insta360 Flow, un gimbal o accesorio para nuestro teléfono móvil que nos va a permitir estabilizarlo, colocarlo encima de una mesa, porque tiene un trípode incorporado para poder grabar vídeos de mayor calidad y sobre todo vídeos sin viñeteo y movimiento, cosa que es bastante molesta. Pero además trae unas funcionalidades muy interesantes, las cuales van a ir un pasito más allá y nos van a permitir hacer creaciones multimedia muy chulas. Así que nada, si queréis saber cómo es este Insta360 Flow, no os perdáis el vídeo. Ahora que ya sabemos lo que nos vamos a encontrar en el paquete de este Insta360 Flow, el siguiente paso es mostraros cuáles son sus principales especificaciones técnicas y funcionalidades para que os sea más fácil la puesta en marcha del dispositivo. El Insta360 Flow es un gimbal que me ha sorprendido mucho por lo compacto que es. Además es un gimbal que, como podéis ver en la imagen, se monta de forma súper rápida, cosa que para mí es fundamental en este tipo de dispositivos porque en el pasado he dejado de utilizarlo ya que era muy tedioso su montaje y colocación para realizar fotos y vídeos con nuestro móvil. Es plegable, con lo cual ocupa muy poquito, lo podemos llevar en un bolso o incluso en el bolsillo, y como podéis ver tiene un gatillo que nos va a permitir realizar ciertas funciones con él a través de la aplicación de Insta360, un puerto de salida porque sirve para cargar nuestro teléfono móvil, puerto USB tipo C. Luego en la parte frontal tenemos el control que nos va a permitir, digamos, accionar todas las funciones del gimbal a distancia. En ese control tenemos un joystick, un botón que nos va a permitir cambiar entre cámara trasera y frontal, botón de grabación y botón de encendido y apagado. Además una ruletita que nos va a permitir hacer zoom con el teléfono móvil. Luego, como podéis ver, el accesorio que fija a nuestro teléfono móvil es extensible. Yo lo he probado con un iPhone 13 Pro Max, funda incluida, y como veis se adapta perfectamente. Es de metal, está súper bien construido y además tiene unas gomitas que nos van a ayudar a que el teléfono móvil no se raye. Un accesorio que es metálico y un accesorio que va a ir imantado en lo que es la parte superior del Insta360 Flow, tal y como veis en la imagen. Además, un miedo que tenía es si el imán tiene fuerza suficiente para aguantar un teléfono, en este caso tan pesado, y he de deciros que ni se inmuta, tiene muchísima fuerza y se queda perfectamente estabilizado nada más colocar el teléfono móvil en él. Además, un gimbal que tiene una batería bastante generosa, una duración de batería que, como digo, yo de momento no he conseguido agotarla en un día haciendo un uso intensivo de él, y además un gimbal que esconde dos secretos. Tiene un palo de selfie incorporado, cosa que me ha gustado muchísimo. No es demasiado largo, pero más que suficiente para hacernos nuestros selfies en cualquier sitio. Y luego el segundo secreto es que en la empuñadura trae un trípode también muy discreto, un trípode que es extensible, como podéis ver ahí, y luego un trípode que nos va a permitir dejar el gimbal en cualquier superficie, pues para, por ejemplo, hacernos nuestras grabaciones caso que estemos solos en un momento determinado. Además, como veréis más adelante, con la inteligencia artificial funciona muy bien, nos va a realizar un seguimiento allá donde vayamos, y es otra de las cosas que me ha gustado mucho. Es decir, en un mismo dispositivo llevamos gimbal, llevamos trípode y llevamos palo de selfie, y todo ello con un tamaño, como os comentaba anteriormente, súper compacto. Bien, y ahora que ya sabemos cómo es este dispositivo, ahora que ya sabemos cómo funciona el gimbal Insta360 Flow, el siguiente paso es llevármelo al campo, llevármelo al pueblo y hacer pruebas de grabación reales para que veáis toda la funcionalidad que nos ofrece y que hace que sea un complemento perfecto para nuestro teléfono móvil en cualquier situación.
La aplicación con la que controlamos este Gimbal Flow es Insta360, la tenemos disponible tanto para iOS como para Android y nada más abrir esta aplicación el gimbal va a ser detectado y simplemente hemos de pulsar el botón enlazar para que quede vinculado a nuestro teléfono móvil. Nos va a informar que existe un nuevo firmware, cosa que es muy recomendable instalar porque va a incluir todas las novedades y mejoras que vaya sacando Insta360 para este dispositivo. Yo es lo primero que voy a hacer y una vez que ya se ha realizado lo que es la actualización del gimbal, nos va a hacer un pequeño tutorial sobre el uso del mismo, aunque como habéis visto anteriormente es súper sencillo y la curva de aprendizaje de este dispositivo es muy suave. Una vez que hemos hecho el tutorial de este gimbal, el siguiente paso ya es el acceso a lo que es la propia aplicación. Es una aplicación con una interfaz de usuario muy sencilla a la cual le da prioridad obviamente a la imagen y luego tenemos una serie de controles tanto en los laterales como en la parte superior que nos va a permitir regular parámetros de la cámara de forma manual, de la cámara de nuestro teléfono, como por ejemplo el ISO, la apertura, el balance de blanco, etcétera. Una de las cosas más chulas que tiene es, por ejemplo, poder establecer seguimiento de objetos con el mero hecho de hacer un cuadrito recubriendo el objeto que queremos seguir, y he de deciros que funciona muy bien. Más adelante podréis ver que tiene el seguimiento facial incorporado de forma prácticamente automática y es otra de las pasadas lo bien que funciona, ya que esta gente de Insta360 ha mezclado la inteligencia artificial para tal fin. Desde la propia empuñadura podemos manejar absolutamente todo, podemos intercambiar entre cámara delantera y trasera, apagar el gimbal, encender el gimbal, hacer zoom con nuestro teléfono móvil, ver el estado de la batería, activar y desactivar el seguimiento facial, todo en la palma de nuestra mano. Grabando con la Insta360 Flow y poniendo el filtro este, me deja la piel que ni crema ni nada, ¿eh? Ya estáis viendo que me deja sin arrugas, qué cosa. Una de las cosas chulis que nos permite la aplicación es hacer dolly zoom, como podéis ver ahí, un efecto muy chulo que me ha encantado. Luego, por ejemplo, en una reunión de amigos podríamos dejar la cámara encima de una mesa y podríamos realizar una grabación con este gimbal, haciéndonos pasar un momento súper divertido y sin necesidad de decirle a nadie que nos grabe. Otra de las cosas que me ha encantado es que si tenemos, por ejemplo, un movimiento súper brusco, como en este caso una persona montada en una moto, podemos indicarle que le siga y como podéis ver la imagen se fija en esta persona, incluso aunque se aleje un montón de nosotros, el gimbal a través de la inteligencia artificial que tiene la aplicación de Insta360 va a hacer el seguimiento de esta persona y aun habiendo dos personas, como veis se va a aproximar a la original, es decir, a la persona con la que estaba siguiendo desde el principio. Luego además podemos controlar el gimbal por gestos a través también obviamente de la aplicación de Insta360, de forma que por ejemplo con la mano levantada podríamos activar o desactivar el seguimiento facial. Os estoy probando el gimbal este nuevo que ha sacado 360, Insta360, el Flow, y la verdad es que me está sorprendiendo. He probado aquí en el canal algunos que otros gimbal, pero es que este no tiene comparación con ninguno de los que he probado actualmente. Os voy a comentar más sobre él, os voy a hacer un vídeo y a ver qué cosas más chulas se pueden hacer. Este fin de semana me lo llevo para probarlo. Lo que es el control con el joystick funciona también muy bien, es decir, nos va a permitir crear planos muy chulos, por ejemplo, si estamos en el campo o cualquier situación que requiramos tener un control manual del móvil sin hacer seguimiento automático. Y además la ruletita que tiene nos va a permitir hacer zoom, obviamente ya dependerá del terminal que estemos utilizando, el que sea un zoom mayor o menor, y también al ser táctil podemos cambiar entre los diferentes modos que tiene de grabación este gimbal de Insta360, en modo automático, en modo first person view, etcétera. Es súper estable, como podéis ver ahí, podemos mover el gimbal prácticamente haciendo movimientos súper bruscos y el teléfono móvil es que ni se cantea. Esto va a hacer que los vídeos estén súper estabilizados, es decir, prácticamente parece que no nos estamos moviendo y es otro de los puntos a favor que tiene este gimbal de Insta360. ¿Qué mejor sitio para hacer una toma de este Flow de Insta360, este gimbal que os estoy analizando aquí en el canal de YouTube, que este paraíso natural aquí en plena Sierra de Segura?
en La Glorieta, en Siles, Jaén. Y fijaos, un paraje que os voy a mostrar sin manitas, fijaos, porque este gimbal es capaz de seguirme allá donde voy, y os voy a mostrar pues cómo es este entorno privilegiado a la hora de hacer una review para el canal de YouTube. Fijaos que me va siguiendo con una fluidez estupenda, una fluidez brutal, y esto es una prueba que quería haceros aquí en el vídeo porque me ha sorprendido. Es una de las características más chulas que tiene este gimbal, prácticamente 360 grados, que es una auténtica pasada. Fijaos, es decir, ya hasta aquí ya no gira más, pero bueno, además si me muevo rápidamente es capaz de seguirme, bueno, pues como digo, con una fluidez terrible. Aquí está el otro extremo y la verdad es que un producto que me está gustando mucho, del cual pues se va a quedar aquí en el canal para hacer ciertos planos, ciertas cosas que quiero grabar, y nuevos productos, por supuesto, que vengan aquí al canal para todos vosotros ustedes. Así que nada, espero que os guste la review y sigo probando cositas. Fijaos, aquí os dejo una prueba de la estabilización que tiene este gimbal cuando estamos grabando andando, controlando simplemente con mover la mano, es decir, sin usar el joystick. Enfoca de forma súper bien y nos permite realizar una grabación muy distinta a que si la realizáramos únicamente con nuestro teléfono móvil. Una estabilización alucinante, ¿eh? Fijaos, ahora mismo estoy andando y es que ni se cantea, es decir, un producto que sirve muchísimo pues para grabar objetos en movimiento, pero también para grabarnos esos objetos moviéndonos nosotros mismos. Es una auténtica pasada, ¿eh? Fijaos que además me va siguiendo la cara y a la vez que voy andando, ¿eh? Otra cosa que también me ha gustado mucho es que podemos utilizar el gimbal para, por ejemplo, hacer una videollamada a nuestros seres queridos empleando lo que es el trípode, que como os comentaba anteriormente viene incorporado. La videollamada podríamos realizarla en vertical o en horizontal, aprovechando la polivalencia que tiene este gimbal. Eso sí, quiero recalcar una vez más que depende del teléfono móvil que estemos utilizando. Es decir, este gimbal nos va a añadir funcionalidad, pero la calidad nos la va a dar el móvil con el que lo usemos. Bien, y ya por último os voy a comentar dos accesorios. El primero, un cable de USB-C a Lightning que nos va a permitir cargar el teléfono móvil con el propio gimbal, ya que a su vez hace función de power bank. Y también os voy a comentar sobre un pequeño foco, una pequeña luz LED que nos va a permitir iluminarnos la cara cuando estemos realizando nuestros vídeos selfie favoritos. Estos dos accesorios que he adquirido, bajo mi punto de vista, son bastante útiles. El primero de ellos es un cable que me va a permitir cargar el teléfono móvil usando este gimbal como si fuera un power bank externo, un cable que va de USB-C a Lightning, y por otro lado es un accesorio muy chulo, una pequeña antorcha que la vamos a colocar en nuestro teléfono móvil y que va a servir para iluminar nuestra cara, por ejemplo cuando estemos en situaciones de una luminosidad más pobre y estemos realizando una videollamada o incluso queramos hacernos una foto, un selfie, etcétera. Me ha gustado mucho porque se conecta de forma muy fácil, es súper pequeño y súper discreto, y además es regulable en intensidad desde la aplicación de Insta360, con lo cual bajo mi punto de vista es un accesorio muy recomendable. Bueno, ¿qué os ha parecido este Insta360 Flow? Un dispositivo que va a añadir mucha funcionalidad al teléfono móvil, pero ojo, tenemos que tener en cuenta que lo que es la calidad de los vídeos va a depender siempre de dicho móvil. No es lo mismo grabar vídeo con un teléfono Android de gama baja que, como por ejemplo en mi caso, un teléfono iPhone 13 Pro Max, que es con el que yo suelo grabar muchos planos aquí en el canal y es totalmente influyente. Y esto es una cosa que quiero que tengáis clara. Yo este gimbal llevo ya un tiempo utilizando tanto en plano aquí en el estudio para vídeos que os muestro en el canal, como por ejemplo en reuniones familiares, amigos, etcétera, y es un producto que estoy muy contento con él. Os voy a dejar mucha más información y enlaces de compra en las notas del vídeo por si queréis haceros de uno, y por supuesto si tenéis dudas, preguntas, sugerencias, etcétera, me las podéis dejar en los comentarios de dicho vídeo, que yo gustosamente atenderé vuestras peticiones. Y nada más, si os ha gustado el vídeo, dadle un buen me gusta y suscribiros al canal marcando la campanita para que cuando haya un nuevo vídeo os llegue una notificación al teléfono móvil, y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta entonces, un saludo.